Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño cómo hacer una cheesecake en la Instant Pot. Este método de cocción en la Instant Pot no falla y funciona con cualquier receta. Igualmente les dejo la receta que yo usé para este video en la cajita de descripción debajo. Este método de cocción también sirve con cualquier marca de olla de presión o olla express eléctrica, así que no se vayan porque no se lo pueden perder. Comienzan con todos los ingredientes que vayan a usar para la receta que eligieron, que tienen que estar a temperatura ambiente. Los mezclan bien hasta integrar, puede ser a mano, en licuadora o batidora. Luego de integrados los van a volcar sobre la base de cheesecake que les enseñé a hacer en este video. Este molde es de 7 pulgadas o 18 centímetros. Vamos a cubrir con papel de aluminio. En la olla express vamos a poner 1,5 tazas de agua. Bajamos el molde con la preparación con la pequeña rejilla que trae la Instant Pot. Programamos la olla a presión a 30 minutos. Pasados los 30 minutos esperamos mínimos 10 minutos y sacamos el resto de la presión por la válvula. Abrimos la olla con cuidado porque está caliente y secamos la humedad con una toalla de papel. Ahí, sin mover el cheesecake, retiramos el papel de aluminio y sacamos el exceso de humedad con una toalla de papel. Si ven que el centro de la cheesecake no está lista, pueden ponerla a cocer 5 minutos más. Si está firme en el medio, la van a dejar a enfriar ahí mismo y luego de enfriada la van a tapar y refrigerarla por mínimo de 12 horas. Pasado el tiempo de refrigeración, van a proceder a desmoldar el cheesecake. La ponemos en el plato de presentación y esta cheesecake está lista para ser consumida acompañada con lo que ustedes deseen. Si la propuesta de hoy les fue útil, denme like, suscríbanse a mi canal, compartan con sus amigos y espero verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.